Yo, por ejemplo, la curva de Mercaderes, al fin y al cabo, no me quería mover de ahí y lo único que he hecho ha sido calcular si me paso de largo o si me quedo corto y los toros me adelantan, etcétera. Entonces, por suerte, a día de hoy ya normalmente la doy con ellos, pero para que eso ocurra, creo que han sido muchos y muchos encierros de pasarte de rosca y al revés. Yeah, I'm a man. Oh, baby, I'm a man. Holding up the moon. Yeah, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Dani Martínez de Burlada, muy cerquita de Pamplona, aunque ahora mismo vive en Mallorca, donde el sol. Dani es joven, pero ya es un grandísimo corredor con muchísima personalidad. Mucha gente le conoce por sus pantalones de pirata y también, por supuesto, por cómo se mueve en la curva de Mercaderes, donde cada mañana lanza unas carreras largas y espectaculares. Sea Miura, Cebalagado, puede con todo este chico. Dani, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Buenas, compañero, ¿cómo estás? Millones de gracias por las palabras, por la presentación y por contar conmigo para este podcast. Espero aportar mi granito de arena y lo que yo pienso también un poco del encierro y sobre todo de Pamplona. Muchas gracias, Ander. Gracias a ti, Dani. Tengo mucha ilusión para hacer este podcast, como te comenté hace unos días, porque en nuestro tramo, en la curva de Mercaderes, somos unos locos. O sea, esa curva no admite errores. Tenemos que ser casi perfectos. Y es especial hablar con un amigo, especialmente que corre el tramo de la curva. Pero antes de hablar del encierro, de los toros y la locura, empezamos con Burlada. Tú vives en Mallorca, pero te criaste en Burlada, ¿verdad? Sí, sí, yo he vivido toda mi vida en Burlada, junto con mis padres y mi hermana, que me pasa 6 añitos, y hasta los 24 más o menos. Donde he tenido todos mis amigos, he ido al colegio y poco a poco pues hemos ido entrando un poco en Pamplona, porque al final Burlada está a 2 kilómetros, nos separa una cuesta, la Cuesta Veloso, y es verdad que hacemos mucha vida y que tiene obviamente de todo, pero todo el mundo acaba yendo un poco a donde está el jaleo y donde está la fiesta, que es Pamplona. ¿Y ahora cómo es que vives en Mallorca? A través del trabajo. Yo tuve la suerte, bueno, ya trabajo en Decathlon desde hace 9 años, tuve la suerte de moverme de ciudad, estuve viviendo 1 año y medio en Zaragoza y finalmente pues me apetecía mucho vivir en una isla. En este caso salió la oportunidad de Mallorca, la cogí con ganas y estoy viviendo una experiencia increíble y sobre todo conociendo personas maravillosas en esta isla. Yo, como muchos más, estoy seguro que te seguimos en Instagram y todos nos quedamos con un poco de envidia, tío, porque mientras que todos estamos pasando igual frío por ahí con nieve y lluvia, ahí estás tú corriendo por los montes junto al mar, haciendo CrossFit. Em, ¿Cómo es la vida, el estilo de vivir ahí? ¿Es muy taurino Mallorca o no? Bueno, mi estilo de vida va siempre enfocado un poquito al deporte. En este caso has dicho correr por la montaña, CrossFit, etcétera, y Mallorca te da obviamente posibilidades y alternativas. Pero aquí, por ejemplo, en cuanto al toro, no hay mucha afición. La ha habido. Es cierto que Palma tiene plaza de toros, Inca y otras localidades también tienen plaza de toros. Las prohibieron hace años, pero bueno, hace 2 añitos ya volvieron y bueno, con total lleno en las plazas, pero no se respira ese ambiente taurino y la gente no conoce prácticamente ni el encierro de Pamplona casi. Se escucha muy poquito. Tú eres de un pueblo, digamos que Burlada es un pueblo pequeño, ¿no? Cuando conoces a alguien, ¿le Sí. dices que eres de Pamplona o de Burlada? ¿O depende de cuánto conoce de España, que igual escoges uno o el otro? Bueno, espero que Burlada no me digan nada, pero yo siempre escojo Pamplona porque es la ciudad más conocida, principalmente por los Sanfermines, y un poco la salida fácil para que te sitúen en el mapa de dónde eres. Bonito, qué bonito, tío. Pues tienes la suerte de ser navarro y me imagino que desde pequeño tenías esto de los toros o las vacas y los encierros en la sangre. Todos tenemos un comienzo en esto y creo que para muchos de los corredores recordemos un momento en concreto que nos ha dejado el toro. A veces es viendo un encierro desde pequeño o pasando la tarde en una corrida o tal vez estás en casa y escuchas a tu padre o a tu madre decir algo sobre los toros. ¿Cómo empezó tú desde pequeño el interés
taurino? Bueno, yo tengo la suerte de ser de un pueblo de la Ribera, cerquita de Tudela, que se llama Milagro. Mis padres son de allí. Y desde niño prácticamente he vivido cerca del festejo taurino, del festejo popular, en este caso con vacas en la calle y también encierros. Y mi padre corría a modo hobby allí en Milagro, mi tía me llevaba, mi hermana me acompañaba a ver las vacas, mi madre me llevaba todos los días a las vacas. Entonces, aun no siendo muy taurinos, lo hemos tenido muy cerca y lo hemos vivido mucho. Entonces, poco a poco, pues desde ya niño he ido cogiendo un poco afición junto con mis amigos y bueno, a día de hoy, pues es algo que me identifica como persona y que me ha generado unos valores que hoy en día, pues valoro. Muy bueno que tu hermana te apoya tanto, tío, te ha llevado a los sitios, a todos lugares. Yo también tengo hermanas, tengo una mayor y una pequeña, y no están metido en este mundo del encierro y tal, pero sí que me apoyan. Un pequeño anécdota, que luego hablaremos más de San Fermines, pero mi hermana pequeña, que es muy americana, vino a Pamplona un año y me decía, Ander, se llama Laia ella me dijo, Ander, quiero correr el encierro. Y yo le miré así como, no sabes en qué te estás metiendo, es un peligro si no conoces nada. Y ella nunca había estado en Pamplona, ni ha visto un encierro. Y le dije, Alaya, si es que quieres correr, hazme un favor, ponte ahí a la valla para ver un encierro con tus ojos. Luego, al día siguiente, si es que quieres correr, no te voy a parar. ¿Vale, Alaya? Vale, ok. Luego se puso esta mañana siguiente al lado de la valla en Mercaderes, donde corremos nosotros. Y después del encierro me vino y la cara tenía blanca, tío, o sea, blanca, como una fantasma. Y me dijo, Ander, cuando yo escuché la manada acercándose y el suelo vibrando y los gritos de los hombres crecidos, dije, no más, no más, no quiero esto. Y creo que es algo, es gracioso, pero un ejemplo de algo bueno, porque si nunca has visto los encierros, los toros de cerca, es mejor verlos en persona antes de correr. Por lo menos, aunque sea de un balcón, tío, saber dónde te estás metiendo. Em, ¿Tu hermana Dani alguna vez se ha metido en la calle o es un fan tuyo desde fuera? Mi hermana le gusta mucho también, pero siempre lo ha hecho con novillas, con vacas pequeñas allí en el pueblo también, lo disfruta mucho y se atreve además, pero por suerte no me ha pedido nunca bajar al encierro de Pamplona y si me lo pidiera, pues no sé cómo actuaría, pero bueno, al final son cosas de uno. Enhorabuena a Laia por atreverse a meterse ahí, pero bueno, a mi hermana espero que no me lo pida, la verdad. Sí, tío, yo no sé cómo hacen estos, por ejemplo, lo conoces a este, el Peli de Sanse y el hijo Manu Chica, corren en el mismo tramo año tras año y eso tiene que ser una presión, o sea, un miedo distinto, saber que tu familia está ahí en el peligro contigo, ¿no? Tiene que ser muy difícil porque tú sabes que esto es un acto muy egoísta y al final lo gestionamos cada uno de nosotros, pero cuando tienes a la persona que quieres a tu lado jugándose un poco también el pellejo, creo que puede ser muchísimo más complicado. Este año en la curva, el día 14, un buen amigo mío, ya un poco más mayor también, pero bueno, recortador y con una afición enorme, corredor de la curva, el día 14 debutó su hijo ya casi con 18 añitos, y yo estaba al lado de ellos y vi el sentimiento que tenían, uno, porque su hijo, ya mayor de edad, podía meterse ahí y disfrutó por primera vez del encierro. Las caras de emoción al inicio y al final de la carrera, a mí aún se me pone la piel de gallina porque le aprecio mucho y lo disfruté mucho de verlo, la verdad. Qué bonito, tío, me alegro por ellos, me alegro, qué grande. Son cosas pequeñas pero muy profundas que igual no nos enteramos, ¿no? Totalmente. Me encantan esas anécdotas, tío. Tú, pues, siendo de Burlada, haber hecho cosas con los toros en sitios como Milagro, empezando ya a enfocarnos en Pamplona y San Fermín, ¿cómo te fue preparando tus experiencias en Milagro para enfrentarte a los toros en Pamplona? ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, yo al final, yo mido 1,61 m, soy muy pequeño, entonces mi complexión física siempre me hacía, pues, salirme de la carrera muy fácil, con cualquier empujón, con cualquier toque. Entonces yo dije, bueno, cada vez que estoy cerca de los animales es cuando más puedo correr, cuando más puedo disfrutar, entonces me tocará siempre estar lo más cerca posible y buscar los huecos. Poco a poco, en Milagro principalmente lo fui haciendo. Creo que no había corrido en ningún sitio diferente a Milagro hasta que corrí en Pamplona, ni Tafalla ni Tudela además. Y ya en Pamplona, bueno, pues encontré la curva y ahí fue donde vi ese hueco que me podía favorecer y es un poco lo que yo he intentado hacer hasta el día de hoy.
Uno después de correr en un sitio como Milagro, cuando llega a Pamplona a correr, ¿qué expectativas tienes? O igual tenías tú, ¿tenías pensado que lo ibas a hacer muy, muy bien? ¿O ibas así con un poco miedo de si me va a ir bien o mal, da igual? O sea, me costará un poco, pero voy a ir. ¿O tenías otra confianza? Bueno, yo el primer año, que fue 2013, fui con toda la ilusión de meterme en la calle. Además, era algo que no había vivido nunca y tenía la ilusión de un niño. Entonces, bueno, ese año pues pude disfrutar con un toro suelto que hubo, que vi que además había tenido una acogida un chico muy fuerte el 11 de julio en medio de esta feta, yo vi esa acogida, etcétera, y aún así me puse delante de ese animal, obviamente sin ser consciente de dónde estaba ni de lo que me podía ocurrir casi. Y cuando llegué a casa fue cuando mi padre me dijo, Daniel, después de lo de hoy ya vale, ¿no? Y yo le dije, uff, papá, si he visto esto, creo que, y sigo queriendo, creo que esto va a ir para largo. Y ya en 2014 fue cuando pude disfrutar muchísimo más de cada encierro. Mis expectativas eran enormes porque me lo tomé muy en serio, pero claro, yo decía, en Milagro hago carreras largas, pues en Pamplona también. Entonces, como que todo me sabía a poco. Y tengo una anécdota con un amigo mío, a día de hoy muy amigo mío, que en ese momento aún casi ni nos conocíamos y me preguntó qué tal uno de los encierros. Yo había hecho una carrera muy buena, pero en ese momento no lo valoraba. Y le dije, bien, sin más, he podido ponerme. Y al día siguiente me viene mi amigo y me dice, Dani, ¿tú sabes lo que hiciste ayer? O sea, que mis expectativas estaban tan altas en ese momento que en determinados momentos me daba un poco de frustración, un poco difícil de gestionar durante esos primeros años, la verdad. No, lo entiendo perfectamente. Es que es otro juego, ¿no? Lo llaman a Champions de los encierros, Pamplona. Es que hay muchísima gente. Y además, si tú empezaste en 2013, claro, luego el año siguiente también hubo un toro suelto que dio la vuelta en la curva y corneó a un australiano súper mal. O sea, parte de su pierna estaba así dando los botes, no sé cómo se dice. Le corneó muy mal al australiano. Tú empezaste en un par de Sí. años donde pasó cosas y seguiste para adelante. Tu padre suena como un hombre muy listo, pero se habrá dado cuenta que si Dani sigue después de eso, no va a parar, no va a parar. ¿Tú cómo Seguro escogiste que no. el sitio de la curva entre tantos tramos que hay en Pamplona, no? Por qué ese tramo y qué es que te gustó? Yo desde niño nos levantaba mi padre y mi madre para ver el encierro y siempre me fijaba en esta feta, en dos corredores en concreto, uno por la camisa y otro por el pelo y por las carreras, obviamente, Dani Oteiza y Miguel Ángel de Rincón. Y yo quería correr en esta feta. Me junté con un amigo mío, Alain Henares, que es recortador también y corría en la curva de Mercaderes y me dijo, Dani, tu sitio es la curva. Y yo, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tienes mucho hueco, tal? Y yo dije, bueno, pues vamos a probar, no voy a ir a esta feta, voy a probar en la curva. Yo me ponía directamente en la curva, entonces encaraba a principio de esta feta y ahí donde el primer año, 2014, pude hacer alguna carrerita. Pero después, el 15, 16, 17 para mí fueron muy complicados, no lo conseguía, hacía alguna carrerita buena, pero no había manera y me fui yendo para arriba, perdón, para abajo y me metí en el final de Santo Domingo, o sea, del ayuntamiento. Y ahí es donde a día de hoy estoy, donde he encontrado más o menos un poco el hueco, el camino que tengo que seguir a las 8:01 y ahí es donde me he quedado y de momento no me moveré. Sabrás que entre muchos corredores, cuando tienen un día malo, siempre hay ese pensamiento de, es que tengo que hacer algo diferente o quiero hacer esto diferente o tal vez cambiar de tramo completamente. Hay como esa inseguridad de que tienes que cambiar algo, pero yo creo que igual estás conforme con esto. Los que son, digamos, más exitosos del encierro parecen que son muy persistentes y constante, no sé si es la palabra, pero ¿qué piensas de eso? De si es que tienes un día malo, eh, igual lo mejor es no cambiar nada. No sé. Yo pienso que hay corredores que lo pueden hacer bien en cualquier lado y ha ocurrido, o sea que eso por descontado. Y sí soy partidario de que ser persistente en un lugar te hace repetir muchas veces la misma acción y eso hará que de manera más sencilla y de manera más natural acabe dándose más, de manera más común, pues la carrera que tú buscas. Yo, por ejemplo, la curva de Mercaderes, al fin y al cabo, no me quería mover de ahí y lo único que he hecho ha sido calcular si me paso de largo o si me quedo corto y los toros me adelantan, etcétera. Entonces, por suerte, a día de hoy ya normalmente la doy con ellos, pero para que eso ocurra, creo que han sido muchos y muchos encierros de pasarte de rosca y al revés. Entonces, bueno, sí que soy partidario de que hay que repetir muchas veces lo mismo para que al final acabe ocurriendo y acabes disfrutando muchísimo más. Para muchos también creo que hay
los años principios de empezar a correr el encierro y luego los años cuando ya estás empezando ya a dominar la cosa, estás empezando ya a cogerle tal vez el truco, no sé, no quiero decir demasiado, pero a ti tengo entendido que hubo como un antes de COVID y después de COVID. En esos primeros años que igual te costaba pues pillar todo, pero ya a partir de, no sé si fue 2022, después de COVID, tú empezaste a tener muchísima confianza en lo que estabas haciendo. ¿Puedes explicar un poco ese antes y después? Sí, claro, lo que has dicho. El 2014, más o menos, bueno, 15 al 17, o sea, el 15, el 16, el 17, 3 años, fueron muy complicados para mí, pero porque era muy frustrante ir cada mañana con unas expectativas altísimas y no hacer lo que buscaba. Entonces, bueno, mis padres y mi hermana, por suerte, siempre han estado apoyándome al máximo y ya saldrá, ya saldrá. Y justo en 2018 fue un año bueno para mí, lo disfruté muchísimo, pero justo me rompí la rodilla, entonces en 2019 no corrí y el 20 y 21 vino el COVID, entonces fueron 3 años de no estar en Pamplona. El 7 de julio de 2022 yo fui con la cabeza de valorar dónde estaba, cero frustración, estoy aquí, si es un segundo y son 20-20, mi chip cambió totalmente y desde ese momento, encima ese día pude hacer una carrera muy buena, la disfruté muchísimo, dije, esto ya va a ser otra historia. Podía no ser así, pero mi cabeza ya me decía que sí. Entonces, bueno, pues el nivel de confianza va aumentando cada vez que tú haces carreras que disfrutas, ya no que esperas ni nada, sino que disfrutas, que realmente te llenan. No tiene por qué ser ni más larga ni más corta, yo creo, la carrera. Simplemente tiene que ser de una sensación que a ti te haya llenado. Entonces, a mí me iban llenando las carreras y la confianza, pues cada vez ha ido a más. Entonces, del 2022 al 25 no puedo poner ni un pero porque lo he disfrutado muchísimo. Dijiste que rompiste la rodilla. ¿Cómo pasó eso? Jugando a fútbol. Yo juego a fútbol y allí cerquita de mi pueblo, además, tuve la mala suerte de que me la rompí, ligamento cruzado y ya está, como muchos futbolistas. ¿Cómo fue la recuperación? Pues mira, también tiene su cosita con el encierro porque, bueno, soy bastante radical con algunas cosas y en ese momento pues me lo tomé también muy, muy en serio. Quería volver bien para mi deporte, que era el fútbol, y obviamente para el encierro, principalmente de Pamplona. Y por cosas del destino, pues acabé en un centro de recuperación con un compañero del encierro, ya veterano, que lo dejó hace un par de añitos, y no lo conocía, pero sabía quién era, y él fue el adaptador que me ayudó a estar ahí al pie del cañón. Y claro, de toda la recuperación, pues el tema del encierro estaba siempre presente, me enseñó también, o de alguna manera u otra, me inculcaba algunos valores de esa veteranía o de esa old school que a día de hoy yo personalmente hecho mucho en falta en la calle y estoy muy agradecido a esa persona porque para mí es importante en mi vida y dentro del encierro y en la recuperación, por supuesto. La disfruté mucho, disfruté del proceso y encima pues todo fue bien y hasta el día de hoy. Y dos preguntas sobre el fútbol. ¿En qué posición jugabas y al día de hoy sientes algo todavía con la rodilla o cómo está? Por suerte la rodilla creo que está perfecta, funciona, o sea que no me da problemas ni para el encierro ni para practicar mis deportes ni nada. Y yo era lateral, jugaba por la izquierda y bueno, de recorrido corría mucho y a día de hoy también es un poco lo que he cogido, pues esta explosividad la fui cogiendo a raíz del fútbol y me ha venido bien en el encierro. Grande, hombre, qué grande. ¿Siempre has sido bastante deportista? Desde pequeño con el fútbol, siempre has sido de correr y de hacer cosas. Sí, sí, el deporte siempre ha estado presente en mi vida, día sí, día también. Si no es una cosa, ha sido otra. A día de hoy es el CrossFit, que también me ha venido bien para el encierro porque era muy delgadito y poco a poco pues también fui cogiendo peso, que en el encierro me ha ayudado mucho. Ya no se me tira tan fácilmente, por lo menos hay que pelearle un poco y estoy seguro de que todo suma de cara al encierro. Bueno, hombre, qué bueno. Pues para el encierro es muy bueno, ¿no? Saber cómo ir al gimnasio, cómo mantener el cuerpo, vivir una vida saludable y tal. Y entonces, qué bueno, tío. Hablamos un poco de la curva, del tramo. Em, Te doy mi perspectiva, a ver si me puedes corregir, pero lo bonito de la forma como corres ahí es, como has dicho, pues igual empiezas en Mercaderes o por ahí, ayuntamiento, lo que sea. Pero lo bonito es cuando ya vas llegando a la curva, eh, tienes como una calma, una forma de calmarte y mirar para atrás y localizar, no solo si es que vienen los animales, sino localizar dónde están los cabestros, dónde están los toros. Parece que, una anécdota pequeña después de esto, pero parece que localizas un cabestro y te pones o al lado o cerca del cabestro
y ello te limpia el camino y lanzas unas carreras súper largas hasta la calle Javier, o más si es que es capaz. Mira, hay dos corredores, uno Yuli Madina y el otro Aitor Aristegui, que les he visto hacer eso mañana después de mañana. O sea, igual un corredor piensa que tiene que coger el toro, o sea, buscar el toro. Pero esos dos corredores localizaban el cabestro y lo usaban como una forma de estrategia muy, muy lista. Claro, no es tan fácil como decirlo. Tienes que tener la calma para localizar todo y luego lanzar la carrera. Ese plan, esa técnica, Dani, ¿cuándo empezaste a usar? Y explícame un poco, igual un poco más mejor o bueno de la forma de que he explicado yo. Claro. A ver cómo organizo todo lo que quiero decir también. Julen Medina y Toraístegui son enormes y ellos lo hacen en un tramo también donde el toro va más tranquilo y quizás allí se usa muchísimo en esa zona y también mitad de estafeta, etcétera. Lo raro es que se use ya, como lo estamos haciendo, directamente en la curva de Mercaderes o principio de estafeta. Pero yo, por ejemplo, lo hice por primera vez en 2018 y esta anécdota además la he contado ya varias veces, en la que otro compañero que ese día lo dejó, pues él simplemente dejó pasar el cabestro y yo, pues por inercia me pegué a él y vi cómo los toros se pusieron detrás mía. Entonces ya en ese momento vi que podía ser una solución diferente a lo que yo venía haciendo años anteriores y en 2022, 4 años después, lo empecé a hacer de manera habitual. Te da mucha luz o te abre mucho el camino porque normalmente lo que dices, la gente se pega o busca la cabeza del animal. Y la salida de la curva de Mercaderes es explosiva, hay muchísimos golpes, salen muy rápido, entonces, bueno, si te adaptas un poco a la carrera del cabestro y eres capaz de seguirla, el toro por inercia se va a acercar. A no ser que vaya un poco loco, etcétera, y se acerque un poco a la pared, el toro por inercia se va a acercar al cabestro. Entonces, bueno, a día de hoy es un poco la jugadita que yo tengo. En la curva siempre intento no estar con nadie, intento no tocar a nadie porque es lo que es mi manera de hacer el encierro, es mi manera de respetarme a mí y de respetar al resto, y cada uno, como digo siempre, a su manera. Y a veces cuando veo igual alguna foto o el vídeo, etcétera, digo, estaba solo, estaba en mi hueco y en ese momento era lo que tenía que hacer. A partir de ahí, si la carrera sale bien o sale mal, eso ya es otra historia. Creo que cuando muchos te ven hacer eso, dirían que no es normal, ¿no? Cuando sabes que el peligro está justo detrás tuyo, la manada detrás tuyo, es cuando tú igual pegas un poco más despacio los pasos, empiezas a mirar. Eh, ¿qué se te pasa, Dani, por la cabeza? ¿Cómo explicas esa calma y esa manera de hacer las cosas tan bien, en ese punto tan caótico? A ver, yo como cualquier persona diría en el encierro, yo paso muchísimo miedo y el miedo está conmigo hasta las 8 en punto que suena el cohete. A partir de ahí, pues lo que dices, lo que trato es de estar lo máximo calma posible y el momento en el que ya están en la curva es donde yo prácticamente estoy parado con ellos y intento entender, digo intento, porque a veces pues no lo consigues, pero intento entender qué va a ocurrir. Entonces, en mi cabeza siempre es el mismo encierro y luego me adapto a lo que viene. Ahora mismo los huecos son cada vez más pequeños, las distancias son cada vez más cortas y hay días en la curva que o te pegas al buey y te pegas a la cabeza de los toros o te quedas fuera. Entonces, bueno, a mí las distancias tan cortas en esos tramos me gustan. Sinceramente, no, pero o te adaptas un poco al encierro que tienes o estás fuera. Entonces, bueno, vamos amoldándonos a lo que tenemos e intentando disfrutar de lo que tenemos también. Aquí soy un poco más crítico. Hablamos mucho de las ganaderías, algunos tenemos favoritos, que me gusta más el Jandía o el Badagago. Y yo creo que para ti, los encierros que has hecho, que son mis favoritos, siempre parecen ser Miura. Y quiero que hables un poco del encierro del 14 de julio de 2024, cuando te parece que te metiste en la mitad de la manada, toros adelante y toros atrás. Ese será un encierro muy memorable para ti también, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Sí, ese día pasaron muchas cosas, fueron infinidad de sensaciones. Un poco lo que te decía anteriormente, en mi cabeza a las 8 menos 10, menos 20, cuando estás ahí un poco pensando en el encierro, hay veces que no sé ni qué ganadería corro. Obviamente la de Cebadago y la de Miura, siempre la gente lo habla un poco y el 14 de julio sabes que es Miura
y lo sabes, pero a mí que venga Núñez del Cubillo o Jandilla, es que de verdad que ni, a veces ni lo sé. Si me entero no me importa, pero no es algo que me influya. 6 toros y 6 cabestros y puede ser cualquier cosa. Yo siempre sueño, antes de eso, que va a venir un toro por delante, me va a abrir el camino y yo me voy a meter con lo demás. Y a partir de ahí que venga lo que venga. Entonces eso me da confianza para decir, voy a hacer una buena carrera. Ese día, justo me pasé un poco de largo y la curva la di un pelín antes que los animales y me pegué a ellos. Con toda la suerte del mundo de que iba pegadito a los de adelante, con muy poco hueco, y yo pensando ya en quitarme porque no existía el hueco, pero se abrió. Los de adelante aceleraron y yo me metí en ese hueco solo durante infinidad de metros hasta la bajada Javier. Y ese día, lo diré hasta el día de hoy, fue, diría que el único momento en el que yo sentí en la calle que lo estaba controlando, y digo controlando porque nunca lo tienes todo controlado, absolutamente todo. Y me puse a pensar en quitarme y no me quería quitar porque sabía que mis padres y mi hermana me estaban viendo en ese momento y yo estaba casi con ellos en el sofá viéndome desde arriba. O sea, yo ese día es el que más he podido sentir de verdad en la calle lo que es. Otras veces vas más rápido, te pegas, te quitas, te pones, lo sientes, pero ese día fue calma total entre los Miura y sí, quizás la carrera soñada que ojalá en 2026 se repita, ¿por qué no? De correr, como hiciste ese día, tantos metros en estafeta, no es llano, tío. Y me imagino que lo que haces ahí en Mallorca igual te ayuda para esos momentos. Pues te vas a reír, pero a raíz de este año es cuando he empezado a correr por el monte. Antes no corría nada. O sea, que hasta ese momento eran las piernas que yo tenía y ya. A ver si este año se nota un poco también correr por la montaña. Yo creo que todo suma. Es verdad que cuando tienes un toro detrás, si estás un poco preparado en el deporte que sea, corres seguro. Yo siempre digo lo mismo, la cabeza es la que marca la diferencia. Si tu cabeza dice que sí y tus piernas dicen que sí, todo va bien. Pero como tu cabeza diga que no, las piernas ya pueden decir que sí, que tú te vas a quitar, no te vas a poner, el hueco no lo vas a aprovechar y ya está. Como me ha pasado a mí, me pasará y le pasa a otras personas. O sea que prepararos los que estáis viendo y escuchando el episodio. En 2026, Dani correrá desde, desde la curva hasta Telefónica. Prepararos. Eh, me hace mucha ilusión, tío. Mira, en Estados Unidos, el tema de CrossFit se ha hecho muy, muy famoso. No importa dónde vas, a Miami, a Nueva York, a Los Ángeles, Chicago, tienes CrossFit y más que un gimnasio. O sea que ha cogido mucha fama. ¿Cuándo te metiste en CrossFit? Y explícanos un poco de cómo te preparas durante el año físicamente. Yo encontré el CrossFit porque era un deporte que abarcaba muchas modalidades, un poco la parte más aeróbica, la parte de fuerza, un poco también de gimnasia, y dije, bueno, creo que puede ser para mí, me permite entrenar mucho tiempo y muchos días a la semana, entonces es un poco lo que encontré. A raíz de eso, pues fui cogiendo un poco también de peso, me sentía más fuerte y a día de hoy es pues, uno de los deportes más funcionales a la hora de trasladarlo un poco a tu día a día que existen. Así como hay otros deportes que son mucho más concretos en esa modalidad, pues el CrossFit te da mucha funcionalidad en absolutamente todo. A día de hoy es CrossFit, en otro momento no sé qué será. Es que bonito, tío. Ya te he dicho antes que suelo seguir lo que haces en Instagram y lo que cuelgas y, joder, siempre parece que hay cielos azules ahí por ahí fuera que estás corriendo en el monte, ahí al lado. Qué bonito es Mallorca. Algún día ya iré por ahí a hacer un viaje. No he estado en Mallorca, ni Menorca, ni una isla española y siempre parecen bonitos, tío. Habrá que hacer el viaje. Hablamos un poco, ya hemos hablado de lo físico, ¿no? Ahora hablamos un poco más de la mente, tío. Ya hemos hablado un poco de la preparación, la técnica, cómo te enfrentas a cada encierro, pero yo creo que lo más interesante como corredores es esos minutos previos del encierro, porque tenemos que estar en la calle para correr el encierro, mucho antes de las 8. Y tío, esos minutos a veces se pasan súper despacios y la cabeza puede dar mil vueltas. Correr, no correr, hacer esto, no hacer esto. em, a ver si hay mucha gente en mi zona comparado con ayer. O sea, te pasan mil cosas por la cabeza. ¿Cómo sueles enfrentarte a esos minutos previos? ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta hablar? ¿Qué piensas en esos minutos? Yo prácticamente me voy preparando un poco todo el año. Yo creo que el corredor del encierro piensa en el encierro un segundo al día, yo creo que durante todos los días del año. Pero es verdad que cuando se va acercando la fecha es cuando ya sientes un poco las emociones y la confianza con la que llegas a Pamplona. Y por suerte, bueno, trabajo mucho la parte mental en el sentido de que quiero ser el mejor.
y quien diga que no se equivoca, porque todo el mundo quiere hacer su carrera, quiere disfrutarlo, y yo ese día, cada día, me levanto diciendo, hoy lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues la carrera que sueño todas las noches hasta ese momento. Entonces, bueno, es hablarte bien, escucharte, estar todo el rato focus. A mí me gusta poco hablar, principalmente cuando ya entro en Santo Domingo, junto con algún compañero, soy de las personas pues que no le gusta mucho hablar, se pone frente a la pared, empiezo ya a pensar en la carrera y me repito todo el rato la carrera que creo que va a ocurrir. Y siempre es buena. Entonces, me repito eso y si luego se da bien y si no se da, pues valoro estar con mis compañeros y ya está. Y al día siguiente más. Trato de disfrutar mucho de la fiesta durante el día. Eso, por ejemplo, me da mucha tranquilidad y me hace no pensar en la mañana siguiente. Para mí, si todo va bien, el encierro a las 7 de la mañana es cuando ya empieza el jaleo y la cabeza está focus a lo que tiene que estar. Pero sí, me gusta hablarme bien principalmente. ¿Y tomas algún café? Sí, sí, me tomo, por supuesto, me tomo mi café. También antes en Abarzuza, por ejemplo, todos teníamos nuestro ratito ahí. Ahora ya directamente en Santo Domingo. Creo que se hace un poquito más largo también en Santo Domingo, pero sí, ahí es donde todo el mundo gestiona un poco su miedo y sus emociones. Antes, Dani, has dicho algo muy importante y a veces hablando de ello, eh, siempre se ofende a alguien, pero vamos a hablar de ello. En este mundo del encierro siempre hay un poco de ego, ¿no? Un poquito. Y usar la palabra que quieres o que queréis, pero como antes has explicado, tienes tu sueño, tu motivación de hacer un plan en el encierro y ejecutarlo lo mejor posible. Y quieres conseguir lo mejor que eres capaz de conseguir. Y no es por ser competitivo con otros en particular, sino solo hacer de resultado lo que has soñado. Y em, estoy de acuerdo contigo sobre eso. Y mira, si nadie tendríamos de los corredores, si nadie tuviéramos algo de ego, no pondríamos fotos en Instagram, no estaríamos contentos de nuestro encierro, no contaríamos a nuestros amigos o familia cómo nos fue el encierro. O sea, todos tenemos algo de ego y creo que es bueno, tío, creo que es bueno, pero siempre se ofende a alguien cuando se habla de esa manera. Sí, yo creo que la palabra ego ya está un poco quemada y al final no tiene por qué ser positiva, pero en el encierro y en cualquier otro mundo también un poco competitivo o no, creo que está y desde mi punto de vista desde mi punto de vista tiene que estar. ¿Qué ocurre? Que cuando el ego ya supera un poco la esencia de lo que realmente es el encierro, de los sentimientos, de las emociones que nos da a todos y cada uno de nosotros, creo que ahí viene el problema. Yo, por suerte, entiendo el encierro como algo personal, como algo único, y a partir de ahí intento hacerlo único para mí, a mi manera y como yo quiero. Todos queremos más, entonces cuando ya has hecho algo muy bueno en un momento, quizás algo menos se te queda corto. Entonces ahí es cuando entra en juego el ego. Si ya he sido capaz de hacer algo, tengo que volver a ser capaz de hacerlo. Entonces, un poco lo que te hablaba antes de esa frustración y esa motivación que puedes tener, creo que ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de valorar por encima del ego cualquier cosa, que realmente estás donde puedes disfrutar y de que has acabado, de que estás bien, de que tus padres te dan un abrazo y de que tu hermana o tu familia o tu novia te da un abrazo. Entonces, valorar eso cuando quizás las cosas no salen es complicado. Es complicado. Entonces, bueno, yo le animaría a cualquiera a disfrutar de cada segundo que tenga en la cara del toro, o 20 o 30 segundos, que ya son muchos. Y uno antes de meterse en el encierro tiene que tener confianza. En Estados Unidos hay un dicho que no dejes que mi confianza te ofenda tu inseguridad. Y para hacer lo que hacemos, tío, para correr con toros bravos que te pueden quitar la vida, si no tienes una gota de confianza, tal vez no es mejor quedarte en casa. Algo de confianza, algo de ánimo, algo de fuerza tienes que tener. Pero como has dicho, pues es algo muy personal y hay que buscar el límite, hay que buscar ese límite. Sí, yo en este sentido, por ejemplo, tienes mucha razón. Yo creo que la confianza es fundamental, sobre todo en Pamplona, ¿eh? En cualquier otro lugar, si de verdad vas a lo que vas, te acabas poniendo delante del animal y disfrutas muchísimo porque los espacios son un pelín más amplios. En cambio, en Pamplona, si dudas nada, en un milisegundo en dar el paso o en aguantar en el centro de la calle, ya un poquito más adelante,
ya tienes un problema. Entonces, cuando tu cabeza te dice que sí, tienes esa confianza, seguramente des el paso antes y seguramente aguantes un poquito más en el centro de la calle. Entonces, ahí es lo que acabas de decir. Cada uno se lo gestiona como puede y no es más el que corre mucho o mejor, ni es menos el que no lo consigue tanto ni tantas veces. Entonces, bueno, todos creo que podemos decir que el encierro te da muchísimas cosas buenas, te pongas o no te pongas. Bien dicho, hombre, bien dicho. Hemos hablado un poco de momentos buenos, has corrido muy bien con los Miura, tienes carreras buenas todos los días, casi todos los días. De vez en cuando en nuestro tramo, a veces terminamos en el suelo, ¿no? Es como natural por correr en la curva. ¿Has tenido en tus años corriendo el encierro, Dani, momentos de mucho peligro personalmente? ¿Algún susto grave? Por suerte en Pamplona no. En Pamplona lo máximo que me ha pasado ha sido caerme delante de la manada varias veces, prácticamente en la cara de los animales. Nunca he tenido ninguna pisada, nunca he tenido nada grave, solo golpes, contusiones, que al día siguiente me han permitido volver. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo. Creo que el nivel de exposición en cualquier tramo de Pamplona cada vez es mayor y todos tenemos que asumir un riesgo cada vez mayor, entonces hasta lo que cada uno esté dispuesto, pero principalmente en la curva, pues sí que es verdad que esa caída justo en esa curva, pues el golpe puede ser un problema, pero ahí en Santo Domingo y en cualquier lado. Cada tramo tiene su peligro. Sí, hombre, sí. ¿Crees que desde 2013 hasta ahora el tramo ha cambiado mucho? Si sea los animales, los toros, los cabestros, la forma de otros de correr, ¿ha cambiado mucho, en tu opinión? Sí, 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 sí. El encierro ha evolucionado mucho y aquí, bueno, soy claro, para mal. No estoy orgulloso del encierro que tenemos en absoluto y me imagino que la mayoría de las personas compartirán lo mismo, pero es el encierro que tenemos y yo lo voy a pelear y lo voy a disfrutar hasta que pueda, siempre un poco con esa esencia que he aprendido de los mayores. Yo por suerte en la curva he podido conocer a corredores increíbles y digo sus nombres, espero que no me maten, como Raúl, como Óscar, como Zandio, que para mí hacían carreras con una tranquilidad pasmosa, pero es verdad que en ese momento, en un encierro con muchos más espacios, pero que también justo en la curva se caían y generaban muchísimo más peligro con la manada separada. Entonces, bueno, ojalá poder tener una curva en la que los toros se separan y ahí nace un encierro diferente, con opciones, con muchos huecos para que muchos corredores puedan disfrutar muchísimo más que con una manada en pelota. El encierro ha evolucionado y ha evolucionado para mal. Ojalá haya una vuelta de tuerca cuando, cuando casi no haya vuelta atrás, que seguro que ocurre, como con todo. Es importante que has mencionado ahí algunos de tus héroes, tus referentes, que nos han enseñado a cómo hacer la cosa en el tramo. Oscar, Chema Esparza, muchos más, Raúl, como has dicho. Em, para ti, ¿qué pintaban esos, aparte de enseñarte cómo hacerlo bien? Pero me imagino que el día que ellos te vendrían y te decían, Dani, has hecho muy bien hoy en el entierro. ¿Qué sensación te da cuando tu héroe, tu referente, te dé la enhorabuena así? Yo, por ejemplo, me considero muy social y muy extrovertido, pero claro, yo a ellos les admiro mucho, entonces hay una parte de respeto muy grande que a mí me genera un poco de vergüenza a la hora de hablar con ellos. Prácticamente hasta ya pasados unos cuantos años no he podido casi compartir con ellos, pero obviamente es una alegría muy grande cuando simplemente compartes las vivencias del encierro de ese día. El día 14 de julio de 2018, uno para mí de los mejores en ese tramo, por lo menos de uno de los que más he podido aprender. Se quitó del encierro, fue cuando lo dejó, aunque este año ha vuelto a correr también el 14 de julio, y yo pude lanzar una carrera preciosa en estafeta, que fue cuando yo sentí que hubo un cambio generacional principalmente y también para mí. Entonces era un poco como él lo deja y yo quizás tengo que dar un paso hacia adelante. Y es cosa mía, nadie te exige eso ni te pide eso, son expectativas que te generas tú, que te pones tú en tu cabeza y que te hacen al día siguiente, en este caso a los años siguientes, pues eso, estar con un poquito más de confianza. Después de tanto éxito, tío, eres joven, en principio eres joven todavía, pero después de tanto éxito en Pamplona, que es para mí, yo diría, y muchos más, que es el sitio más difícil para correr, por la gente, los espacios y por todo lo que es Pamplona, ¿no? La presión, lo que sea. Em,
Ahora que vives en Mallorca, ¿te dedicas específicamente en correr solo en Pamplona? ¿Te gusta ir a otros encierros si es que tienes tiempo? Bueno, a ver, siempre dicen que un encierro bueno en Pamplona te vale para todo el año. Esto es así. Pero es verdad que yo cuando he tenido tiempo me he movido por Tafalla, por Tudela. No he sido el que más se ha movido por otras zonas de España, pero bueno, hacia Rodrigo también suelo ir. Desde que vivo en Mallorca he ido prácticamente de San Fermín en San Fermín. El 23, el 24 y el 25 los he corrido sin ver un toro en todo el año. Y bueno, en este caso ha sido así, pero si pudiera, también me movería por otros sitios, sin duda. España en general, tío, tienen muchos encierros después de San Fermines y también antes de San Fermines. Y son como pequeños entrenamientos. Es una gozada al final, ¿no? Correr un encierro, donde sea. Pero es un pequeño Sí, sí, entrenamiento por supuesto. antes o después del encierro en Pamplona, ¿no? Qué privilegio. Ahí tienes toda la razón. Y también yo creo que el encierro son ciclos. Lo que hiciste el año pasado ya está, ¿eh? Ya se ha quedado ahí. Entonces, creo que es importante disfrutarlo, valorarlo, recordarlo un poco con esa emoción vivida en esos instantes en la calle, pero hay que tener la cabeza de decir, bueno, 2026 es que se puede dar todo en contra y te puedes caer y puedes no ver un toro en todos los Sanfermines. Entonces, bueno, valora lo que has hecho, pero con todo, si la cabeza te acompaña, con todo para 2026, porque lo que hiciste el año pasado ya no se va a acordar nadie el 7 ni el 14 de julio, ¿eh? Siempre miran para adelante, tío, eso Tú. es. ¿Tú tienes marcado o planeado? Mira, yo cuando tengo 50 o 60 o 70 voy a parar de correr. ¿Tú tienes algún plan? ¿Qué vas a hacer o cuándo vas a parar? Dichosa pregunta, ¿eh? Yo, qué va, yo de momento lo único que hago es lo que mi cuerpo y mi cabeza digan y si este año sigo estando con la cabeza fuerte para jugármela, seguiré yendo. Siempre se dice que cuando ya igual no la cabeza no acompaña tanto, para ir a medias no vayas, pero es que todo el mundo acaba yendo a medias también, entonces no seré yo quien diga que no lo voy a hacer. Ojalá poder probar otros tramos, poder disfrutar también en otras zonas de Pamplona, en otros tramos, pero no, no pongo una fecha, creo que eso lo marca un poco también el tiempo y las vivencias personales, así que cuando tenga que quitarme, pues me quitaré con la mayor ilusión de que vienen otros jóvenes y de haberlo hecho por lo menos a mi manera y disfrutando y listo. ¿Qué dirías, Dani? Es importante también hablar de los jóvenes. ¿Qué dirías a un novato que quiere correr en Pamplona por la primera vez? Igual vienen de Milagro o Burlada, donde sea, y quieren correr en Pamplona. ¿Qué consejos darías? Yo le diría que lo hagan para ellos, principalmente, para uno mismo, y por supuesto valorando absolutamente todo desde el principio, lo que engloba el encierro. Y aquí estoy hablando del miedo que pasas la noche anterior, los meses antes, la mañana previa, la mañana, cuando suena el cohete. Creo que ser consciente de cómo te sientes en cada momento te hace valorar un poco todo el cómputo global del encierro. Y si bueno, por lo menos soy partidario de que si las cosas se hacen así, un poco con ese sentimiento más de esencia del encierro de Pamplona, se acaba disfrutando muchísimo más del toro y de la calle y de su gente. Muy bueno. Pues eso, los que estáis viendo o escuchando el podcast, tomar nota, el consejo de Dani. La última pregunta, que hemos hablado muy poco de esto, de tantos encierros y no sé qué. La fiesta de San Fermín, hay mucha vida y mucho para hacer fuera de esos 2 minutos que estamos corriendo. ¿Tú cómo pasas un día en general ahí por Pamplona, entre los días de fiesta? ¿Qué haces en el día? Yo lo que hago es disfrutar non-stop durante todos los días porque creo que el ritmo que llevamos es enorme. Y por suerte, pues he ido un poco disfrutando desde las 9 de la mañana con el almuerzo con mis amigos, que es algo que disfruto mucho. Incluso a veces no almorzamos, ¿eh? Porque estamos cansados o algo, pero la mayoría de los días nos dedicamos, aunque sea un ratito, un pincho, una Coca-Cola, para hablar un poquito de cómo estamos. Descanso por la mañana y ya por la tarde, pues toca ir a la Plaza de Toros, a la corrida. Siempre he ido con la Peña Rochapea, con unos buenos amigos que tengo allí. Ahora voy con la Peña San Fermín, con los amigos del encierro también y son momentos que disfruto muchísimo porque lo que te digo, te permite desconectar, estar a otras cosas, valorar el momento en el que te encuentras todos de blanco y rojo. Yo San Fermín lo vivo mucho y me ayuda mucho a pasar el resto del año con mejor alegría, diría.
o con mejor ánimo. Y luego ya, pues normalmente duermo poco, la verdad. Duermo 4 o 5 horitas. Nunca me voy muy bebido a la cama, pero siempre hay algo. Pero bueno, esas 4 horas a mí me suman, me hacen despertarme sin resaca, con todas las ganas del mundo del encierro y disfruto al máximo del día de San Fermín. La noche ya, pues para los que quieren disfrutarla. En este caso a nosotros nos toca, si lo haces bien, creo, nos toca descansar un poquito. Es muy bonito, tío, acordarnos que hay mucho más fuera del encierro durante esos días de San Fermines en Pamplona, especialmente, tío, después de un encierro que no te sale a plan, que tienes un día malo, te caes, cuando ya vas a almorzar con los amigos, te quedas para un trago, un pincho, se te olvida de esas cosas, tío, y ¿te acuerdas qué es lo importante? Pues los que tienes alrededor, los que quieres, los que amas, amigos, familia. Hay mucho más de la fiesta de lo que se ve en la tele ahí en esos 2 minutos. Totalmente, tienes toda la razón, porque yo, por ejemplo, si no tuviera esa parte más festiva, ya sea con mi familia, con mis amigos o con quien sea, si hay momentos en los que igual el encierro no va como quisiera y ya de vez en cuando me viene el chispazo y pienso un poco en lo mal que ha ido esa mañana, me pongo a pensar, estar en mi casa tranquilo, solo, todas las horas del día pensando en eso y digo, bueno, vaya bucle, mañana llego peor, fijo. En cambio, bueno, pues desconectar y estar un poco también a otras cosas creo que nos ayuda, porque el encierro en todos los Sanfermines creo que no se te termina de ir del todo de la cabeza. Bueno, por lo menos a mí. ¿Tienes una bebida o un trago que te gusta más que otro? Yo soy de gin tonic siempre, ya sea en la plaza de toros, en la Zafeta, con la salida de las peñas o cuando sea. Sí, soy de gin tonic. La verdad que en eso lo disfruto bastante también. ¿Y de la comida algo en particular? ¿Chistorra o algo? Pues en Sanfermines, la verdad que lo que meto al estómago es muy poco, porque siempre estás como con el miedo del encierro, luego un poco con resaca, etcétera, y al final yo lo que acabo es metiendo un buen almuerzo con huevos, principalmente con lomo, con todo. El estofado de toro me encanta, o sea que trato de disfrutar de ese momentico y luego ya pues lo que entre en cualquier momento del día. A mí me encantan los churros de la Mayueta, que está ahí cerca de la curva. Y la mejor hora, o cuando se debería de ir, es justo cuando termina el entierro, ir directamente a la cola que se pone fuera de la Mayueta para comer los Sí. churros ricos, frescos que salen ahí. Lo que, pero cada día que pienso que voy a ir a por churros, voy directamente a la Plaza del Castillo, al Bar Choco y empiezo a beber. Igual es por eso que no llego a los churros. Puede ser, pero joder, ya ponerte a beber después del encierro, eso ya es otro nivel, ¿eh? A mí me cuesta, a mí me cuesta. Yo necesito descansar un poco, aunque sea, si no, no recupero, Tío, Dani, la eres un verdad. crack, eres un enorme, no solo en la curva, sino el encierro. Tenía mucha ilusión hacer este podcast, tío. Ya era hora. Gracias por tomarte el tiempo, tío. Me alegro mucho de que hemos podido hacerlo. Y te dejo la última palabra, hombre. Nada, hombre, yo sinceramente agradecerte a ti, contar conmigo, ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión. Yo personalmente en esto, pues creo que a todos nos cuesta un poquito hablar del encierro, etcétera, pero bueno, creo que cuando las cosas se hacen con cariño y desde el corazón y siempre para sumar un poco en lo que entendemos como bueno el encierro y su esencia, pues ¿por qué no participar, hacerlo contigo, que sé que eres un amante tanto del encierro como de Pamplona y de nuestras tradiciones, así que encantado de compartir encierros en la curva y de esto y de lo que esté por venir, así que millones de gracias a ti, Ander.